Hace 100 años, bueno, no hace 100 años, hace menos años, el escritor colombiano Gabriel García Márquez publicó una obra que se llamó El amor en tiempos de cólera y tenía que ver con una pandemia también. Estoy tentado a escribir alguna experiencia que quiero llamarle Hacer iglesia en tiempos de COVID, porque ciertamente muchas de las reglas y de las cosas que antes dábamos por sentados han cambiado, ¿verdad? Hoy es un placer verle acá con su mascarilla puesta, habiendo pasado por alguien que le toma la temperatura y habiendo pasado por aplicarse gel y todos los protocolos respectivos. Es un placer verlo acá, pero también es un placer darle la bienvenida a las personas que, si COVID no hubiera pasado, nosotros no estaríamos o habríamos hecho el intento de llegar hacia ellas por medio de las redes sociales. Así que estoy muy alegre, tengo buenas experiencias y quiero que los que están acá me ayuden dándole un aplauso a los que están allá, dándole la bienvenida con mucho amor, con mucho cariño y diciéndoles que los esperamos siempre cuando puedan venir. Un abrazo. El abrazo es la parte más retante de este tiempo de COVID, porque uno quisiera abrazarse, ¿verdad? Pero que sepa que ya habíamos dicho que el nuevo abrazo es el puño, pero si usted quiere ponerle así más mosh, hágale un apachón de ojos, entonces, porque también eso hace una diferencia. Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros, bienvenidos a los que nos ven. Estamos tan contentos de estar otro domingo acá en la iglesia, estamos tan contentos de vernos, de interactuar, y yo le invito a los que nos ven por Facebook que deje un mensaje, que escriba algo, que si le gustó la alabanza lo comente, y si no le gustó, coméntelo con cariño, y si la prédica le parece o no le parece, pero deje un comentario. Muy bien, con esto en mente, entonces yo quisiera que pudiéramos tener un momento de oración para que Dios nos hable esta mañana. Acompáñeme, por favor. Señor, nosotros humanos acá necesitamos una intervención divina de allá. Sabemos que tú estás en todos lados, sabemos que nos amas y por eso te pedimos una intervención divina en nuestra mente, en nuestro entendimiento y en los propósitos para con nosotros. En el nombre de Jesús pedimos que te reveles para que podamos tener claridad de que tú eres el que está con nosotros y lo que deseas de nosotros. En tu nombre oramos, amén y amén. El tema de hoy, que no es este, tiene que ver con las sendas antiguas. Y permítame que me explique por un momento. Estamos tan acostumbrados a que lo nuevo es mejor. Y si hablamos de tecnología, probablemente sea así. Pero en la revelación de Dios, tenemos que entender que la revelación de Dios tuvo una cúspide y a partir de esa cúspide la debemos de leer. La cúspide de la revelación de Dios fue que Dios mismo vino a la tierra, tomó una forma de hombre, tomó una forma como usted y como yo, con ojos, con nariz, con brazos, con piernas, tomó la forma de hombre. Dios mismo vino a la tierra, se reveló, habló y nos dijo, miren, yo les entregué mi palabra y esta es la forma como ustedes debieran verla. Y por ello queremos entonces regresar a recordar este tipo de senda antigua. Ahora lo haremos con un conocimiento de causa. ¿A qué me refiero? En esta iglesia llevamos 2 o 3 años, no sé, lo voy a revisar bien, estudiando el libro de los Hechos. Y el 29, perdón, no fue el 29, el 22 de noviembre
o el 29 de noviembre, hicimos la última referencia de Hechos. Perdón, fue el 22 de noviembre, sí es correcto, el 22 de noviembre. Porque el 29 reabrimos la iglesia y entonces yo estaba tan contento que interrumpí la serie y hablamos de qué bueno es estar todos juntos. Pero el 22, el doctor Josué Piedrasanta nos habló del último mensaje del capítulo 6. Y en ese capítulo él hablaba del servicio, y es lo que vamos a retomar. Nosotros ahora vamos a tomar el capítulo 7. Y él hablaba de una persona que se conoció o que se llamó Esteban. Diga conmigo, Esteban. La palabra Esteban viene del griego Stefanos, que quiere decir alguien que tiene realeza, alguien que tiene un pensamiento, y probablemente Esteban, el personaje principal del capítulo 7, que vamos a empezar a ver en los próximos meses, y que nos vamos a basar en él para regresar a las sendas antiguas. Este Esteban probablemente era un inmigrante judío nacido en algún lugar del imperio, es decir, era un greco-judío. Y de alguna manera llega a Jerusalén y se conecta con Dios. Y se conecta con Jesús. Y se conecta con lo que Dios está haciendo en ese momento, en el primer siglo en Jerusalén. Y como usted sabe, se convierte en lo que se conoce como el primer mártir. Entonces, de lo que hemos visto hoy, veremos el tema con Dios. Todo empieza con una promesa. Con Dios todo empieza con una promesa. Y yo quiero que usted lo aprenda a leer así en su vida. Dios no es ausente, Dios es presente. Yo debo quedarme detrás del púlpito, pero me cuesta. Dios no es ausente en su vida. Dios está presente en su vida, y la escritura, su palabra, sigue siendo relevante. Y esa es la enseñanza que el primer mártir de la iglesia, Esteban, tiene para nosotros el día de hoy. Entonces, déjeme darle un pequeño contexto, porque siempre el contexto es vital para interpretar y para leer la escritura. Y todo empieza con Esteban sirviendo. Por eso es importante servir, por eso es importante agregar valor, por eso es importante en la comunidad de creyentes, es importante servir, porque Dios a los que sirven, cuando Dios ve que alguien sirve, esa persona sirve, ¿verdad? Cuando alguien sirve, sirve. Y Dios lo ve con Esteban, que él empieza a administrar las mesas, él empieza a repartir comidas, él empieza a agarrar frijoles y decir, este frijol con huevito para usted, él empieza a decir, este puyacito para usted, y está detrás de una mesa, y luego se queda lavando platos, y luego ollas, y luego demás, y Dios ve ese esfuerzo de servicio que él está teniendo, y despierta en Esteban el tener un poco de ambición, voy a decirlo, en el sentido de tener el deseo de crecer. Y Esteban, que es un inmigrante, que ha estado poco tiempo en Jerusalén, pero que probablemente está viendo, Dios empieza a revelar. Por eso es importante empezar sirviendo. Eso nos recordaba el doctor Piedrasanta hace más de un mes. Y diciembre lo interrumpimos porque diciembre teníamos que hablar de Jesús y de su nacimiento, pero ahora en enero lo estamos retomando. Y Esteban empieza sirviendo. Pero cuando Dios ve que él está sirviendo, se empieza a revelar. Y entonces Esteban tiene facilidad de palabra y empieza a hablar, y empieza a hablar. El hecho de que él está hablando en una comunidad, nos dice que por lo menos hablaba 2 idiomas, porque él está hablando en una comunidad israelita que no hablaba griego, sino que hablaba el arameo. Entonces este Esteban era instruido. Quiere decir que es importante prepararse. Si tú quieres servir a Dios, lo mejor que puedes hacer es prepararte. Prepárate. Quémate las pestañas. Estudia, conoce, lee. Y por supuesto empieza con la Biblia, pero estudia herramientas que te van a dar mejor acceso
a entender la Escritura. Y eso fue lo que él empezó a hacer. Entonces empieza a predicar. Y en medio de su prédica, en medio de... Y no debemos verlo como muchos lo ven, ¿verdad? Que él se convierte en un predicador ambulante y empieza a gritar por todos lados. No, esto todo sucede en el contexto de las sinagogas de Jerusalén del primer siglo, en las casas de estudio, en donde él empieza a interactuar con otros judíos y empieza a probar que Jesús es el Mesías. Y empieza a haber una interacción. Históricamente, los judíos estudian peleando. Es decir, yo pienso eso, tú piensas igual que yo, no me sirve. Sí, no me sirve. Tú piensas distinto que yo, me sirve. Ven, estudiemos. Así es como ellos lo hacen históricamente. Tú piensas esto, yo pienso esto. Convénceme. Y empieza un diálogo. El problema con Esteban fue que él encuentra una posición tan terrible que lo acusan de querer destruir el templo. Y eso para la Judea del primer siglo era algo mayor. Lo arrestan y lo llevan delante del Sanedrín, que era una especie de corte religiosa diagonal política, avalada por el Imperio Romano, que en ese entonces es quien manda en Israel. Y esa corte, que se hacían llamar sacerdotes, pero Anás, que era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote, él agarró al representante romano y le dijo: ¿cuánto dinero me cuesta ser el sumo sacerdote? Tanto, aquí está. Y se los dio uno encima de otro. Y por eso Anás en arameo, era el sumo sacerdote. El sacerdocio estaba corrompido, porque era no quien Dios escogiera, sino era quien podía pagar la dote, porque eso representaba mucho poder. Pero el Sanedrín tenía una mayoría saducea de sacerdotes, y también habían algunos fariseos, pero ellos empezaron a resistir a Esteban, y empiezan a resistirlo, y empiezan de tal manera que tuercen sus palabras y llegan al punto más álgido, que es: este hombre dice que va a destruir el templo, que el templo no importa. Y eso, para este tipo de personas, era lo peor que podía pasar. Y en medio de esa acusación es que sucede el capítulo 7. Yo le invito a leerlo conmigo. Bueno, vamos a empezar desde el último versículo del capítulo 6. Y dice así: en ese momento, 6:15 de Hechos, todos los del concilio supremo, Sanedrín en hebreo, fijaron la mirada en Esteban. Es decir, después que lo están acusando, después que le están diciendo todas las cosas, fijan la mirada en él, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Algo así, mire. Su cara empezó a brillar como la de un ángel. Fue algo que fue notorio, que la gente dijo: un momento, ¿qué está pasando? Le toca hablar. El hombre tenía de Dios. Ese hombre tenía de Dios. Es decir, Dios lo tenía a él. Y la pregunta que yo le hago a usted esta mañana es: ¿Dios lo tiene a usted? Y es muy fácil de responder, pero ¿realmente Dios nos tiene? ¿Realmente Dios nos tiene? ¿O nos tenemos nosotros mismos? El capítulo 7 empieza entonces diciendo: entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? ¿Son ciertas estas acusaciones? Ahora, para darle una idea de lo que estaba pasando aquí, tenga usted en mente que su vida dependía de lo que respondiera. Si él decía sí, en ese momento lo apedreaban, que de hecho fue lo que pasó. Lo apedrearon. Porque era lo que la ley del Señor decía que había que hacer con los falsos, con los blasfemos. ¿Son ciertas esas acusaciones? Si yo estoy en una situación en donde mi vida depende de algo,
y me hacen esa pregunta a mí, no, ¿cómo va a creer usted? Yo hubiera hecho que los demás entendieran lo que yo realmente estaba tratando de decir. ¿Por qué? Porque Esteban no dijo que el templo se iba a destruir. La postura de Esteban no era que el templo se fuera a destruir, ese no era el punto. Él estaba predicando a Jesús y a Jesús como Mesías. Él no se metió con el templo. Lo que dijo es que el templo no se comparaba con Jesús, porque no se compara. Porque Jesús es más, porque Jesús es todo. Eso es lo que él estaba diciendo. Y su vida dependía de esa respuesta que él fuera a dar. Pero en lugar de decir, yo no dije, me están difamando, es casaca, diríamos aquí en Guate. En lugar de decir o elaborar una respuesta para defenderse a sí mismo, que es la naturaleza humana, este hombre empieza a decir lo siguiente. Empieza a interpretar su vida por medio de las Escrituras. Y ese es un punto mayor esta mañana. Porque nosotros tenemos la visual de que la Biblia ya pasó y que poco tiene que ver con nuestro futuro. Pero lo que este hombre va a responder, lo va a responder en base a lo que ya pasó. Porque lo que ya Dios dijo sigue siendo vigente. Él va a interpretar su vida por medio de las Escrituras. Leamos su respuesta. Versículo 2. Esteban dio la siguiente respuesta. ¿Cómo les dice? Queridos hijos de su madre, o de nuestra madre, porque está diciendo hermanos. O sea, él no responde mal. Él dice hermanos y padres. Hermanos y padres. Él reconoce la autoridad de ellos. Él es respetuoso. Hermanos y padres. Escúchenme. Voy a hablarles. Por favor, pay attention. Pay attention. Pay attention. Do not get distracted. No se distraigan. Ahorita les voy a hablar y oye. Entonces, los ojos del Sanedrín, que tenía 70 jueces, más un montón de testigos que estaban allí, era algo intimidante. Y él dice, todo lo que me acusan son puras casacas. No dice así. Es por eso que yo le estoy diciendo que él está interpretando su vida a partir de la Escritura. Él dice, nuestro glorioso Dios, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes de que él se estableciera en Harán. Nuestro Dios se le apareció. ¿Cómo que se le apareció? ¿Qué tiene eso que ver? Versículo 3. Y Dios le dijo a Abraham, deja tu patria, tus parientes, y entra en la tierra que yo te mostraré. Y esto me impresionó a mí, y por eso le llamamos a esta serie Las Sendas Antiguas. Porque Esteban va a plantear una defensa, no porque quiere morir, porque no estaba suicida. Lo va a hacer diciendo el testimonio de lo que Dios ha hecho. Es decir, lo que yo dije y de lo que me están acusando es porque Dios le dijo a Abraham y se va a echar todo el viaje por todas las Escrituras. Él va a hacer un contexto en la Escritura. Él lo que está diciendo, mi vida depende de lo que Dios dijo. Mi vida se trata de lo que Dios dijo. Se trata del propósito que Dios tiene para mi vida. Mi vida que está en las manos de ustedes, porque ustedes ahora me pueden apedrear. Mi vida no está más que siguiendo el propósito que Dios habló de antemano con respecto de mí. Y eso me impresionó. Eso me impresionó porque me han enseñado incluso en el Evangelio a tener sueños grandes, a tener metas y eso está muy bien. Pero lo que se nos ha olvidado, creo yo, es a leer nuestra vida a raíz de lo que Dios dijo, al hecho de pensar que yo no soy un
ente lo suficientemente grande para operar solo, sino que Dios me amó de tal manera que me entregó un propósito de vida, que yo soy parte del plan de Dios y que siendo parte de ese plan no hay un lugar mejor. Yo no puedo aspirar a algo mejor que hacer la conexión de que Dios, mi creador, mi salvador, mi redentor, ha diseñado un espacio en su palabra. Porque también no he de dejarlo tan ambiguo, no es algo que tenga que descubrir, sino es un propósito, es un espacio que Dios se planteó en su palabra. ¿Sabe? El evangelio actual va a la Biblia y mira lo que los hombres han hecho, los hombres de la Biblia hicieron, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque David hizo tal cosa, y Sansón hizo tal cosa, y Salomón hizo tal cosa, y entonces si tú te pones a hacer eso, Dios te va a bendecir. Pero se nos olvida, y ese enfoque está relativamente bien, pero se nos olvida que la Biblia lo que es, no es lo que Sansón hizo, no es lo que David hizo, no es lo que Salomón hizo, es lo que Dios hizo por medio de ellos, y que Dios tiene un plan, y que Dios tiene un propósito, y que Dios es bueno, y que Dios nos salvó y que Dios nos hizo que conociéramos de Jesús y que nos implantó la vida eterna. Yo estoy asombrado de lo que Dios ha hecho conmigo. Como yo, siendo un gentil guatemalteco 2000 y pico años después de su venida, cómo Dios me alcanzó, cuando lo más seguro es que yo tuviera otras tradiciones por el lugar donde yo nací, que yo tuviera otra forma de ver la vida, una cosmovisión de la tierra o de lo que fuera, por el lugar donde yo nací. Yo nací aquí en Guatemala. Y Dios tuvo a bien revelarse a mis antepasados y antepasados míos, y a alguien que me habló, y a alguien que... ¿Cómo Dios tuvo ese cuidado? Entonces yo necesito conectar que la Biblia lo que es Dios dirigiendo a personas, conduciendo a personas a propósitos de Dios, que en estos propósitos son las razones por las cuales Dios les hizo, porque Dios nos creó para que hiciéramos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, dice el apóstol luego en Corintios o en Efesios, o uno de esos. Y el punto es que aquí estoy yo llevándomela de muy pilas, queriendo que Dios bendiga lo que yo quiero hacer. Y Esteban me está enseñando que él, día que algo depende, su vida depende de algo, él la va a leer a partir de los planes y propósitos de Dios. Entonces, yo tengo dos consejos para ustedes esta mañana basados en el ejemplo de Esteban. Número uno, eso creo que es muy, muy obvio. Interprete su vida a partir de Dios y su palabra. Es muy fácil olvidarse de Dios y su palabra en el mundo que nos toca vivir, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar, tenemos que hacer, y nos metemos en todo y ponemos el Dios o sus planes de último. Pero ¿sabe qué? La gente de la Biblia, la gente de la fidelidad en la Biblia o de fe, porque Dios llamó a mucha gente y les invitó a exhibir su palabra. Si cuando usted lea el capítulo 11 de Hebreos, no es el mérito de esos hombres que tuvieron fe para lograr todo lo que lograron. No, esos hombres lo que hicieron fue exhibir la fidelidad con la que Dios les había llamado para hacer lo que hicieron. Tenían un timón, tenían un director, tenían alguien que los dirigía, Dios. Por eso mi consejo para ustedes: volvamos a esa forma de ver la vida, volvamos a la Escritura. ¿Qué son los mandamientos? Son las cualidades de Dios, hermanos. ¿Por qué no hay que robar? Porque Dios no roba. ¿Por qué no hay que matar? Porque Dios no mata. El pecado lo mata a uno. ¿Y por qué no hay que hacer toda la demás ensarta de cosas que no deberíamos hacer? Porque Dios no las hace. ¿Por qué hay que amar al prójimo? Jamás es porque se lo merece. Si a veces el prójimo se merece que lo estrangulemos. ¿Pero por qué hay que amarlo?
Porque Dios lo ama. Los mandamientos son las cualidades de Dios. Esto está muy bien explicado en el estudio de Gálatas que estamos llevando los sábados en Visión de Fe. Yo le invito a buscarnos en youtube.com/Visión de Fe Misco en las listas de reproducción de nuestro canal y empezar en la introducción a Gálatas. O si usted quiere un poquito más de contexto histórico, también hay un listado ahí sobre la introducción al Nuevo Testamento o la introducción a la Biblia. Lo voy a ver bien y se lo cuento. Pero estamos tratando de estudiar la Biblia para que la Biblia nos diga qué hacer. Por eso son sendas antiguas. En el caso de Esteban, yo me pregunto por qué Dios permitió eso. ¿Por qué Dios permitiría que algo así pasara? Y la respuesta es, no sé, no lo sé. Pero ¿sabe qué hizo Esteban? Vivió su vida en base a la palabra de Dios. Y ese día que estamos leyendo fue el último día que vivió. Y no le importó, la vivió en base a la palabra de Dios. Es decir, él no se hizo esa pregunta, Dios mío, ¿por qué me viene que esto? ¿Por qué la mujer? ¿Por qué el marido? ¿Por qué los hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, él no se hizo esa pregunta. Él dijo, te vamos a matar, no importa. La Biblia dice que Dios y así leyó su vida. Nunca con victimismo, siempre siendo un hijo de Dios. Por eso Hechos narra que él tiene la cara como de un ángel. Vuelva a ver, por favor. Algo así. Le digo eso porque usted, si no, no se ríe. Y la otra cosa, el otro consejo que yo quiero dejarle es: confía en Dios y en sus promesas. Confía en Dios y en sus promesas. Porque este viaje que se llama vida tiene muchas vicisitudes. Y si nos olvidamos de Dios y de sus promesas, solo la vamos a regar. Solo vamos a abrir un hoyo que cada vez sea más grande y más grande y más grande y más grande. Y para los que nos ven en Perú, lo quiero aclarar. Me acordé de algo chistoso, por eso lo voy a contar. Estando yo en Perú, la primera vez que fui a Perú, iba yo por las calles y me dice, pastor, aquí hay muchos huecos, me dijo. Yo no vi a nadie en la calle, entonces me quedé así como... Y de repente, ¡pum!, nos fuimos en un hoyo. Así le dicen en Perú a los hoyos en la carretera. Fíjese, usted pensó mal, ¿verdad? Que Dios lo perdone. La vida tiene muchos huecos, la vida tiene muchos hoyos, pero la gran mayoría de ellos son el resultado de nuestras malas decisiones, de nuestro desconocimiento de la Escritura y de nuestro desconocimiento de las promesas de Dios, que tiene un plan bueno para nuestras vidas. Entonces, cuando ya estamos en un hoyo, ¿qué nos toca? Empezar a volver a Dios, empezar a confiar en Dios, porque Él no miente, Él nunca ha mentido, Él nunca mentirá. Sus promesas son sí y amén. Dios te dio un destino. Está en la Escritura. No es algo que te vas a inventar. No es algo que te vas a fumar. No es algo que en oración siquiera lo vas a percibir. Orar es bueno y gloria a Dios. Oremos para que Dios siempre nos siga dirigiendo. Pero el destino está escrito en su palabra. Dios te ama y tiene un buen propósito para tu vida. Esteban está aquí parado, lo están acusando. ¿Qué tienes que decir? Yo lo que les quiero decir es que Dios llamó a Abraham y le dio una promesa. Y esa promesa sigue siendo válida
para él y para mí. Y yo confío en Dios. Si ustedes quieren hacer lo que van a hacer, hagan lo que tengan que hacer. Pero yo confío en Dios. ¿Te matamos? Máteme. Le valió la... Y ahí llegó. La muerte la vamos a enfrentar todos si Jesús no viene. No tenemos por qué temer la muerte. La muerte es parte de la vida. Lo que pasa es que un chiriz de la edad de Tiago, ¿qué le importa a la muerte? Tiago está a la par de Candy. Para los que no conocen quién es Tiago, ¿cuántos años tenés, Tiago? 6. A los 6 años uno no piensa en eso. Y yo no le digo, empiece a pensar en la muerte. No, le estoy diciendo, no le tenga miedo a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús no viene, a la muerte no le gana. La calaca nos va a chupar a todos. Es decir, nos va a tocar enfrentar. Y por eso, abro un paréntesis, sea responsable, no deje un problema. Empiece a prepararse. Déjele a sus hijos que lo entierren y no que anden viendo ahí que pasen los pobres a la hora de... Pero al final Teo vendo contratos funerarios y... No, eso es broma, no vendo nada de eso. Pero ya en serio, cierro el paréntesis. Jesús venció a la muerte. Y en Jesús nosotros también, solo que eso todavía está en función de semilla. ¿Sabe por qué? Porque un día el Señor va a hacer sonar un gran shofar, un cuerno de, ¿qué es eso? De carnero, que se va a oír en todo el mundo. Él va a regresar como se fue, así de súbito como se fue, va a regresar y va a hacer sonar y nos va a resucitar para vida eterna. Entonces, la vida eterna la tenemos en semilla, la tenemos en potencia. A la muerte no hay que temerle. Témale más a vivir su vida alejado de Dios y sus promesas. Témale más a eso, porque entonces cada vez estamos abriendo huecos en la arena, hoyos en la vida, y nos estamos metiendo y después, Dios mío, rescátame, ayúdame. Está bien, y Dios es tan misericordioso y tan amoroso que nos tiende una mano. Pero ¿para qué abrir el hoyo? ¿Para qué abrir el hoyo? Confíe en Dios y sus promesas y lea su vida a partir de la Escritura. Oramos para terminar. Cierre sus ojos, por favor. Este es el mejor momento para recordar que Dios nos ama, que está con nosotros y que nos ha dado su palabra, para que leamos nuestra vida a partir de su palabra. Yo sé que probablemente no hay un expositor de la Escritura que sea perfecto en cómo la expone, porque la Escritura es perfecta. Y yo no soy la excepción. Pero por unos momentos yo le invito a usted, ahí con sus ojos cerrados, a usted que nos ve en casa, a conectarse con este momento de ministración. Hay un llamado de parte de Dios, hay un llamado de parte del Señor a volverte a Él, a volver su palabra, sus promesas como una prioridad en tu vida. Es hora de volverte a Dios y a su palabra como una prioridad en tu vida. Esteban lo tenía claro. Esteban tenía claro que el futuro estaba atrás de él. Esteban estaba claro que su mejor futuro era lo que Dios ya había hecho y él lo iba a vivir. En enero normalmente hacemos metas y hacemos esto y vamos a lo otro. Yo le invito a que lo haga. Yo no estoy diciendo que eso está mal. Eso está bien.
Pero si no cuenta con Dios, si no vuelve a Dios, de muy poco le va a servir. Entonces Dios le dio 2 ojos. Use uno para ver hacia atrás, a sus promesas, a su palabra, y use el otro para ver al futuro. Y muévase hacia el futuro con el entendimiento de que Dios ya hizo algo en el pasado que le permite a usted vivir libre en el futuro. Con Dios todo empieza con sus promesas. Cuando Dios va a hacer algo, lo dice, y lo que Dios iba a hacer, y lo que Dios hará contigo, y lo que seguirá haciendo, ya lo dijo. Por eso es la mejor idea que podemos tener, es nosotros volvernos a Dios. Por eso se llama Sendas Antiguas esta serie. Y por eso con Dios todo empieza con una promesa. Donde usted está, yo le invito a hacer un acto de volverse a Dios y a su palabra y a sus promesas. Le invito a hacer una oración mental en donde usted le diga a Dios: Señor, yo me quiero volver a ti y a tus promesas. Me quiero volver a tu palabra. Me quiero volver. Antes de avanzar, necesito volver a tu palabra. Yo sé que nos han enseñado para atrás ni para tomar impulso. Pero ¿de qué te sirve ir impulsado hacia el frente si desconoces lo que Dios? Si no tienes brújula, no tiene mucho sentido. Oh, Dios tiene mejores planes para tu vida que tú mismo. Dios tiene mejores planes para tu vida que tú mismo. Pero si no invitas a Dios, si no, quizás estoy diciendo mal, no es que lo invites, si no te portas obediente para con Dios, entonces lo que seguirás es tu carne fallida, es tu instinto humano fallido, aunque tengas los mejores sueños y los mejores propósitos. Y ese es el mensaje de Esteban. Yo no voy a seguir, yo no me voy a ofender, no voy a seguir mis propósitos, porque la corrupción es parte de uno, porque uno es imperfecto. Él dijo: yo voy a seguir a Dios. Y yo te invito a seguir a Dios. Te invito a empezar a confiar en Él para tu vida, en tus propósitos. Te invito a leer tu vida en función de lo que Dios ya ha dicho de ti. Te invito a descubrir tu vida en la Escritura, en su palabra. Es allí donde está tu mejor futuro. Tu mejor futuro está en lo que ya Dios dijo de ti, en su palabra. Yo quiero orar por eso. Padre que estás en los cielos, estamos un grupo de personas unidos. Quizás no importa la distancia, no importa desde donde nos veas o incluso el momento en donde lo veas, estamos unidos y venimos como uno a pedirte, Señor, que nos ayudes a conocer tus promesas, que abras tu mapa para nosotros, que abras tu vida para nosotros, que abra tu palabra para nosotros y que nos ayudes a encontrarte en tu palabra y a encontrar nuestro futuro en tus promesas, en lo que dijiste que harías, en lo que hablaste con respecto de nosotros, en el amor con el cual nos amaste, en la pasión con la cual nos salvaste. Ayúdanos a volvernos a ti de todo corazón y a entender que contigo y con tu palabra el futuro es mejor. Y cierro esta oración con las palabras que Pablo dijo interpretando Isaías: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni se le ocurrió a hombre alguno, son las que Dios tiene preparadas para los que le
aman, diagonal temen. Gracias, Padre. Ayúdanos a rendir nuestro corazón. Ayúdanos a rendir nuestra humanidad a ti y seguirte en el poder del Espíritu Santo. Diga conmigo: dame el poder del Espíritu Santo para seguirte, Señor. Yo necesito el poder del Espíritu Santo para seguir tu palabra, para honrar tu palabra. Me diste el Espíritu Santo. Dios ya te lo dio. Dios ya te lo dio. Por favor, haz la conexión que ese poder de Dios dentro de ti, que se llama Espíritu Santo, Espíritu de la santidad, es para conectar las promesas de Dios, es para seguir a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.